noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Ana Valdés. En el día de hoy tengo el placer de explicarle un ejercicio de controles. Para el encendido con un primer pulsador start se prende el motor 1. Con un segundo pulsador start se prende el motor 2. En ese orden, para el apagado con un primer pulsador stop se apaga el motor 2. Con un segundo pulsador stop se apaga el motor 1. En ese orden. Luego ahora voy a empezar a desarrollar lo que es el ejercicio. Este es un ejercicio básico el cual me dice que con un pulsador Start 1 se va a prender un motor y con un pulsador Start 2 se va a apagar el segundo motor. En ese orden, y para lo que se ha apagado tiene que apagarse el motor 2, luego el 1. Y bueno, yo lo que utilicé fue un disyuntor, eso con un dispositivo de protección. O sea, como lo estamos viendo en lo que es el diagrama de control. Mayormente, de hecho, se colocan los elementos de protección como son los retérmicos, y eso tienen contacto normalmente cerrado donde lo podemos encontrar. Aquí pues, aquí como muestra. En la parte superior de cada décimo como térmico normalmente advierte que está cerrado. Pero en la parte, pero lo que voy a utilizar pues normalmente es cerrado. Eso se usa más en diagrama de fuerza. Se usa ahí, pues se ubica lo que es el disyuntor o como se le conoce de cuadra de motor, pero no voy a realizar, no estamos haciendo un ejercicio utilizando el diagrama de fuerza. Bueno, aquí yo voy a enseñar lo que es, más bien a mostrar lo que es los diferentes métodos de solución de ejercicio. Vamos. Entonces, miren, voy a eliminar lo que se cuenta del probablemente cerrado térmico, porque no estoy realizando como repito, la parte del ejercicio que el pulsador 1 se va a prender el motor 2. Entonces al pulsar se va a analizar la bombina y también va a cambiar de posición el contacto normalmente abierto de la bombina, el cual, ojo, tiene que tener el mismo nombre en la bombina y el contacto normalmente abierto. Una vez que pulse, tenemos la bombina y va a haber un enclavamiento al ver cómo pasa la corriente. Por aquí, por el K1, y la bombina bastante alquizada para lo que hacemos todo en un segundo pulsando Start. Se va a prender el motor 2, pero como me explica el ejercicio, primero debe aprenderse el motor 1, luego el motor 2. Entonces eso quiere decir que el motor 2 va a depender del motor 1, y para esa dependencia utilizo un contacto normalmente abierto de la bombina 1 en serie con el pulsador Start 2, cosa que cuando yo quiera presionar en un inicio Start 2 no se va a poder encender pues, porque primero debe encenderse lo que es la bombina 1. Entonces al analizar la bombina 1, este cambio de posición se va a cerrar, y de allí es donde recién puedo pulsar el Start y se va a analizar la bombina, por ende va a haber un enclavamiento porque lo estoy colocando en paralelo. En cuenta que normalmente abierto de la bombina 2 a 2, entonces allí va a haber un enclavamiento hasta que ya haya cumplido con lo que es el encendido, ahora lo que es el apagado. Bueno, voy a utilizar dos pulsadores normalmente cerrados, llamando stop el top 1 y el stop 2, que me dice que primero deben apagarse en los motores 2. Al principio de este circuito le estoy colocando un pulsador stop 1 y luego le estoy colocando un stop 2 en serie con la bombina, pero aquí lo que me dice
es que primero debe apagarse el motor 2, luego el motor 1. Entonces eso quiere decir que va a haber una dependencia en este. No debe apagarse hasta que no se haya apagado primero el motor 2. Entonces yo le estoy colocando un contacto normalmente abierto en paralelo con el pulsador normalmente cerrado, que es el stop down. Un contacto abierto CCA porque en un principio este va a estar energizado y la corriente va a pasar por aquí, y como esto va a estar energizado, esto va a estar cerrado. Y así yo pulse en el principio para apagarlo, no debe de apagarse porque la corriente está fluyendo por el K1. Luego por el calor, y ese no va a tener importancia. Sirve este pulsador, no se va a apagar en el motor 1. Entonces por eso es que le estoy colocando un K2, posición original, y la corriente a fluir el K1, y por el pulsador stop 2. Y entonces ahí donde yo puedo presionar el pulsador stop 2 y fijar la bombina 1. Luego, ahora para la simulación no puedo prender el motor 2 en un principio como me dice el ejercicio. Si se fija, el CAT 1 está en serie el Start 2 para que este se pueda prender en el Start 2. Con este pulsador primero debe accionar acerca uno energizante, la bombina cada uno, y luego esto va a cambiar de posición al igual que todos los que uno va a cambiar de posición. Bueno, lo que primero debería de hacer es la bombina 1, que para luego prenderse la bombina 2 se prendió la bombina 1, o sea, cambiaron de posiciones los contactos. Luego puedo decir, luego puedo encender, el motor 2 con un segundo pulsando Start. Nótese que después de pulsar estos dos se quedan eliminados y cambia de posición el K2 normalmente abierto de la bombina 2. Y ya un enclavamiento no igual que este en un principio, ya que un enclavamiento y luego para el apagado me dice que primero debe apagarse el motor 2, no el motor 1. Si pulsamos el stop 2 para apagar el motor 1, no se va a poder porque, como dije en un principio, la corriente pública une por el K2. Así que eso no va a tener importancia a menos que desee energía de la bombina 2. Y esta regresa a su posición original. Así la frente va a fluir por el K1 y por el stop 2. Entonces apagamos lo que es el motor 2. Energiza la bombina y ahí recién puedo apagar el motor 1. Por ahora, nótese mejor que podemos utilizar lo que es los pilotos de señalización. Lo encontramos en lo que son las bombinas y señalizaciones como pilotos de señalización, lo que colocamos en paralelo a cada bobina para cambiar lo que es elegir el color amarillo, y para el motor 2 el azul, para que se note mejor la simulación. Depende del motor 1. Luego en el motor 2, para el apagado, dejar de funcionar primero que el motor 2. Luego el motor 1, y así voy a concluir con este ejercicio que de constructores, como repito, solo se va a desarrollar, solamente lo que estoy desarrollando es lo que es el diagrama de control. Para llegar a lo que es la fuerza, tendría que parar los dispositivos, por ejemplo, los motores. Dice uno de los motores, si lo coloco en motores de contacto, pero ahí se utilizaría dando un mínimo no físico, si ya se utilizaría las 3 líneas. Pues muchas gracias.